Buenas, hola a todos, esta vez vamos a hablar del cubo Octaedron Gear de la marca Lanlan, es decir, un cubo con engranajes en forma de octaedro, así como de dos pirámides unidas. Este cubo puede confundir un poco al principio al intentar ver su correspondencia con el 3×3, pero luego es bastante sencilla. Vemos que tenemos, por ejemplo, aquí 4 picos y aquí otros 2. Estos corresponderían con los centros del 3×3, y cuando giramos lo comprobamos. Vemos que se gira en torno a esta pieza, entonces este sería el centro. Por ejemplo, para ver su correspondencia con el cubo Gear, vemos que tenemos el centro, se gira, y también vemos que la capa en medio se gira. Entonces aquí nos pasa exactamente lo mismo. Entonces ya hemos encontrado primero dónde están los centros. Ahora habría que ver el resto de piezas, por ejemplo, las aristas, que son estas, pero si no lo supiésemos, podemos pues optar varias formas. Primero, si giramos el cubo, sabemos que para orientar las aristas en el cubo con engranajes de 3×3, simplemente con girar estas se van girando también. Entonces ya hemos comprobado que estos efectivamente son las aristas. Además de esto, vemos que estas dos piezas de aquí se corresponderían con estas dos de aquí. Vemos que tienen la misma forma, solo que aquí está, pues, no está plano, sino que tiene forma para poder hacer esta forma de octaedro. Además, en el 3×3 podemos tener piezas en esta parte o no tenerlas. En este sí las tenemos, así que nos implica un poco más de dificultad, pero esto ya lo vimos, por ejemplo, en el cubo, en el Gear Ball, o simplemente en el cubo que vimos hace poco en Master Morphics. Entonces, estas serían las aristas, estas son sus piezas, y por lo tanto estas tienen que ser las esquinas, que como vemos no tienen orientación. Esto podría estar girado, pero eso tampoco nos va a influir mucho a la hora de resolverlo, no nos va a ayudar mucho. Sí es cierto también que cada una tiene su posición, como tendríamos en el cubo 3×3. Además de eso, podemos ver el giro es un poquito más duro que, por ejemplo, en la otra versión de Lanlan que vimos del Master Morphics. Este giro es más suave realmente, es un giro muy suave, de una categoría excelente, sobre todo para el precio que tiene. Este es un poquito más moderado, el giro es un poquito más duro, aunque realmente no presenta tampoco ninguna complicación, solo que pues en el Master Morphics vamos a tener unas resoluciones pues un poco más agradables. En este es un poquito más duro, pero no vas a tener ningún problema realmente. Es un giro también excelente. Un dato que hay que destacar son las pegatinas, que como vemos está muy bien que recojan la forma de todas las piezas. Quizás aquí podrían haber continuado y haber hecho esta forma, pero sí que habría sido muy finito y se podría haber levantado con mucha facilidad posiblemente. Entonces así la verdad queda bien, le da un toque estético bastante bueno. Y sí, lo que podemos ver es en estas piezas de aquí, que como ya hemos dicho correspondían con estas, tenemos esta parte de aquí muy finita, ¿vale? Vemos que la pegatina es muy finita, entonces se va a poder levantar, o sea, nos vamos a poder encontrar en algunas que están un poco levantadas o del mismo uso se van a levantar un poco. Tampoco es algo que lleve a mucha complicación, o sea, se van a levantar un poco porque son muy finas, pero como pasa en otros muchos cubos. Sin duda le da un gran aspecto todo esto que recoge las formas y se agradece realmente. A la hora de resolverlo nos vamos a encontrar con que los centros tienen orientación. Como vimos, por ejemplo, pues en el Master Morphics, aquí también van a tener orientación. Estos centros no es lo mismo que esté así, a que esté girado, y a lo mejor esté aquí el gris, aquí el azul, y aquí el naranja y aquí el amarillo. Por lo tanto, esa va a ser la dificultad añadida, ya que el resto de pasos se resolverían pues igual que en el Gear 3×3. Haríamos primero las esquinas, que si colocamos pongo estas se nos colocarían también estas. Luego colocamos las aristas, colocamos estas piezas aquí que van acompañando a las aristas, que también es un paso que, aunque no lo encontremos en el 3×3 con engranajes, es muy sencillo. Pues nos vamos a encontrar dos filas
dos capas donde las tenemos cambiadas y otra donde no. Entonces esa capa, por ejemplo, si es esta, la colocaríamos así y se nos cambiarían el resto, o sea que es un paso bastante sencillo. Los algoritmos son muy sencillos, pero este centro va a ser las complicaciones, los centros estos que va a haber que orientar, y vamos a tener que pensar un poquito más cómo hacemos el algoritmo, ya que se nos pueden presentar varias situaciones, pero a la hora de resolverlo sería exactamente igual que en la otra versión donde tenemos que orientar los centros, que en el Master Morphic. Los pasos serían los mismos. Aquí ya entra un poco a lo mejor la complicación de cómo vemos el cubo una vez que esté mezclado. Por ejemplo, en este vamos a tener un cubo que no va a perder la forma. En cambio en este tenemos un cubo que realmente sí que pierde la forma. Entonces a lo mejor en este implica un poco más de dificultad por este hecho de que pierde la forma y perdemos un poco nuestra guía de referencia, que muchas veces es pues eso, aquí la forma cúbica, aquí la forma octaedro. Entonces perdemos un poco dónde va a ir cada pieza. Pero en conclusión es un cubo de muy buena calidad. Sin duda no es elegir este o este, sino cada uno tiene sus cosas, son totalmente compatibles, y además la colección de los cubos con engranajes es una gran colección, muy atractiva, yo diría que de las más atractivas que hay. Tampoco implican mucha complejidad, sobre todo estas versiones de modificación de 3×3. Y pues con estas opciones de LanLan tenemos la posibilidad de conseguir nuestros cubos con engranajes a un precio pues bastante reducido y de mucha calidad. Así que si todavía no lo tienes, si te gustan los cubos con engranajes, sin duda pruébalo porque te va a gustar.